Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. El texto de Mateo con el que cerramos hoy nuestro ciclo, o casi cerramos porque todavía nos faltaría pues esta semana, de la preparación hacia la fiesta litúrgica, la fiesta que celebramos festivamente el 25, pero también la preparación que mantenemos, como decía al principio, de manera permanente en un adviento continuo que pues nos está siempre disponiendo para la llegada del Salvador. En este día hablamos del cumplimiento de las promesas. Así se cumplió lo que había profetizado Isaías acerca de este Mesías, de este Redentor. Promesa que ya había sido realizada por Dios en el Génesis. Leemos en Génesis, en el capítulo 3, verso 15, cómo Dios promete ya desde entonces, cuando el hombre pues decide seguir por su cuenta, decide pues hacer lo que le parece mejor, se deja llevar por sus impulsos, su naturaleza, y pues se aparta del camino del Señor. Sin embargo, el Señor no se rinde, el Señor nunca piensa que ha fracasado con nada ni con nadie. Siempre tiene una opción para todos y cada uno de nosotros. Y así, a lo largo de un periodo muy largo de tiempo, venía ofreciendo a este Salvador. Finalmente, esto pues se hace una realidad concreta en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, pues, da el último paso, digamos, que ya concretiza esta promesa. Sin embargo, si quisiéramos irnos todavía un poquito más atrás, pues tendríamos que pensar que la promesa se hace ya concreta y realidad desde el momento de la concepción del Señor. Desde ese momento ya está en nosotros, pero empieza la última fase del Adviento del Señor, profetizado durante siglos. Finalmente, en estos 9 meses se realiza la última preparación que estará a cargo de nuestra Madre Santísima en su vientre purísimo, que preparará el nacimiento del Señor. Y esto pues es lo que llamamos la Navidad del Señor. De manera que si ustedes se fijan, lo que estamos realmente celebrando es el cumplimiento de una promesa de salvación, de una promesa mesiánica, de una promesa que Dios hacía en donde todos encontraríamos la vida, y la vida perfecta, la vida que Él había pensado desde el paraíso y que se manifiesta con ese relato hermosísimo que tenemos particularmente en el capítulo 2. Esta promesa se realiza y Jesús trae para nosotros la vida en abundancia, trae la vida del reino. Esto que nosotros celebramos hoy
que llamamos la Navidad o que celebraremos el día 25, como fiesta, como más o menos la tenemos hoy, fue también un proceso largo de elaboración dentro de la iglesia. Podemos decirnos que de las fiestas grandes, que es la Pascua y el nacimiento del Señor, una en donde Él pasa del cielo hacia nosotros y la otra donde regresa desde nosotros al Padre. Esta segunda fiesta tardará mucho más que la Pascua, que prácticamente se empezó a celebrar pues desde los primeros años. Esta la iglesia la irá conformando, se irá desarrollando en el transcurso de unos 3 o 4 siglos. Realmente el Papa Julio I, ¿sí?, en el siglo IV, después de que Constantino declara a la iglesia ya libre de la persecución y la declara como parte del Estado, ¿verdad? Porque declara que la religión cristiana católica, ¿verdad?, no había otras, o sea, la religión cristiana será la religión del imperio. Con esto pasaron muchas cosas, había toda una historia aquí que contar, pero una de las cosas interesantes a propósito de esta espera, de esta preparación, de este adviento, es que anteriormente para ser cristiano había uno que cruzar un adviento, una preparación que generalmente era de 3 a 4 años. Antes de eso, la iglesia no nos daba el bautismo. El cristiano tenía que estar preparado para el nacimiento en su corazón del Señor. Todo un adviento, todo un proceso que se llamaba catecumenado, en donde el nuevo cristiano, el que sería cristiano, es decir, aquel en donde nacería Jesús en su corazón, eso requería un adviento, una preparación. Con la llegada de esta libertad que nos da Constantino a la iglesia, se va perdiendo paulatinamente este ejercicio hasta llegar a una simple catequesis como hoy la tenemos, en donde hoy para ser bautizado, pues prácticamente se necesita únicamente participar de una plática, que en muchos casos pues no es más larga que 1 hora. De manera que esto rompió algo muy importante dentro de la iglesia que se llama el proceso discipular. Dejamos de preparar discípulos y la catequesis se fue convirtiendo en eso, en una catequesis, en una enseñanza, pero no en una vida. Vida que requiere ejercicio, vida que requiere un tiempo, ¿sí? Y eso se perdió. Siguió avanzando la fiesta y en el siglo VI, en ese momento, el emperador Justiniano, en ese momento, declara a la Navidad como una fiesta de todo el imperio. Esto fue producto, hoy va a ser clase de historia, ¿verdad?, pero es importante para saber qué celebramos. En este siglo, en el siglo VI, declara a la Navidad como una fiesta de todo el imperio. ¿Y con esto qué pasa? Otra vez más o menos la misma idea. Deja de ser una fiesta litúrgica para convertirse en una fiesta del imperio. Esto no es casualidad, ¿sí? La fiesta de la Navidad no se celebraba originalmente como hoy la tenemos el 25 de diciembre. La creencia de la gente, y así hoy los investigadores parecen desarrollarla, que la fiesta de que Navidad, o sea, su momento histórico, cuando Jesús nace, probablemente debe de haber sido en tiempo de primavera. Hay muchos estudios sobre este tema, no me entretengo demasiado en ello. Simplemente no se celebraba en diciembre, sino se celebraba en primavera. El Papa, ¿verdad?, va a ir empujando esta fiesta hacia la Navidad para quitar una fiesta pagana que se llamaba Natalis Solis Invicti, que era pues una fiesta de todo el imperio. ¿Por qué? Porque en el solsticio de invierno, pues el sol, pues ya ven, tenemos las noches más largas y el día muy pequeño, ¿ok? Entonces parecería que el sol, ¿verdad?, que Zeus iba a ser destruido por la oscuridad, pero sin embargo no era así.
porque finalmente llegará la primavera y el verano, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa fiesta que se llamaba Natalis Solis Invictus, ¿verdad?, el nacimiento del sol victorioso o invicto, el Papa y la Iglesia empieza a empujar y empieza a sustituir esa fiesta por el sol verdadero, que es Cristo, el invicto, el invencible, porque aun cuando las tinieblas pensaban que se iban a apoderar de él porque lo habían destruido en la cruz, pues no, resulta que resucita. Y entonces una fiesta pagana, empujada por la Iglesia, se va convirtiendo en una fiesta religiosa, que culmina en el siglo VI con pues esta declaración de que finalmente será la fiesta del imperio. ¿Okay? Se sustituye la fiesta del Natalis Solis Invicti por la fiesta de la Navidad del Señor. Pero con esto, ¿qué pasó? Pues lo mismo que con el catecumenal. Empezamos a sustituir elementos y a combinarlos con parte de las fiestas que se celebraban dentro del imperio. Y así apareció el árbol de Navidad, y así aparecieron muchas cosas dentro de este proceso. El proceso se acelera en los últimos 2 siglos, particularmente el siglo pasado. ¿Por qué? Porque ahora contamos con elementos que hacen que esto pueda apresurarse, principalmente la radio y la televisión que aparecen en el siglo pasado, a principios. Entonces eso va a empujar ahora nuevos signos y nuevos elementos que empiezan a empujar ahora nuevamente pasar de una celebración litúrgica, de una celebración que nosotros como cristianos teníamos, ahora a una celebración del mundo. Como he comentado en otras homilías, pues hasta en los países más paganos, como puede ser Japón y China, pues se celebra la Navidad. Pero no hay cristianos. Sin embargo, se ha convertido, como ocurrió ya en el siglo VI, en una fiesta del imperio. ¿Sí? El imperio, Estados Unidos, ha propagado esta fiesta porque se ha convertido en una fiesta comercial. Entonces empuja y empuja y empuja y empuja y empuja y empuja. Y hoy, ¿qué tenemos los cristianos? Una fiesta en donde pues poco sentido tiene para lo que verdaderamente es. El texto que hoy leemos, y por eso me ha dado esta oportunidad de comentar esto con ustedes, porque incluso el texto litúrgico dice, así fue como nació Jesús. El texto griego no dice así. Dice, estos son los orígenes, el génesis, el nacimiento de Jesús. Hermanos, este es el génesis, la génesis de nuestra fiesta de Navidad. ¿Y en qué terminó ese génesis? ¿En qué terminó esa proclamación de la buena noticia de Jesucristo? En el siglo IV termina siendo una catequesis. Se va perdiendo el sentido original. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que celebraba la iglesia al principio? La iglesia al principio celebraba no solamente el nacimiento de Cristo, históricamente, cuando éste haya sido, sino que celebraba el nacimiento de Cristo en el corazón de cada cristiano. Jesús, como fiesta histórica, como recuerdo, pues ocurrió hace 2000 años. La Eucaristía, como recuerdo, ocurrió hace 2000 años, pero cada domingo no recordamos la Eucaristía. Cada domingo, todos y cada uno de nosotros participamos activamente de la última cena de Jesús y Jesús vuelve a convertir el pan y el vino como lo hizo hace 2000 años. Lo vuelve a convertir para nosotros en su cuerpo y en su sangre. No es un recuerdo. Los protestantes hacen un recuerdo. Nosotros memorializamos. Nosotros actualizamos el acto salvífico. El acto salvífico de Jesús no se resume a su nacimiento.
El acto salvífico de Jesús fue su nacimiento, sí, viene del cielo, se hace hombre como nosotros, muere en una cruz y resucita. Ese es el acto salvífico. Y ese acto salvífico se repite en cada persona cuando la persona libremente acepta que Jesús sea su Mesías y su Señor. En ese momento nace para él. Es la Navidad. Mi Navidad, en este sentido, inició hace 40 años, cuando yo, personalmente, el padre Ernesto, todavía ni siendo padre, acepté libre y personalmente que Jesús fuera mi Señor y mi Dios. Y empecé a buscar que Él verdaderamente creciera dentro de mí, que habitara, pero no que hiciera una visita, sino que se quedara a vivir en mi vida, en mi corazón, hasta el punto, como dice Pablo, su carta a los Gálatas, ustedes recuerdan bien este texto, Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Es decir, hay una permanencia continua y cada Navidad yo recuerdo mi nacimiento, el nacimiento de Cristo en mi vida. Sí, memorializo un acto histórico, un acto que es el que le da fundamento a lo que hoy celebro, que es mi conversión, mi nacimiento. Un nacimiento que, como decíamos ahorita, tiene un adviento también permanente, que tiene un crecimiento, como decía, del catecumenado. Ahí se inicia mi conversión, ahí Jesús se engendra en mi alma y empieza a producir los frutos que la redención trae al cristiano. En ese momento, para cada cristiano se abrían los ojos ante la realidad del reino. En ese momento experimentaba, como lo dirá Pablo más adelante en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, cómo el amor de Dios empieza a generar en mí una fuente de gozo, un río de alegría. Capítulo 6 de Juan, capítulo 4 de Juan, que va hasta la vida eterna. Eso es lo que celebraba la primera comunidad. Y esto es lo que tenemos que recuperar hoy, hermanos. Hoy tenemos que recuperar este nacimiento en nuestros corazones. Hoy le decimos a la gente que el Señor, que el niño Jesús nazca en tu corazón. Eso está bien decírselo a un pagano, a una persona que no ha nacido en Cristo, a una persona que no tiene a Jesús en su vida, en su corazón. Pues sí, ojalá y nazca ya, cuando sea, pero que nazca. Pero si me dicen a mí que Jesús nazca en tu corazón, le digo, oh, hermano, ¿sabes qué? Hace 40 años yo empecé una relación con Él empezó a gestarse en mi vida. Y ya no soy yo quien vive. Bueno, quisiera decirlo en plenitud como Pablo, ¿verdad? Si no es Cristo el que vive en mí. Pero no van a ser. El acto histórico como tal ya aconteció. Y celebrar un acto histórico, pues no sería diferente a celebrar el Día de la Patria, o el día de nuestro cumpleaños, u otra fiesta en donde solamente recordamos que hace tanto tiempo ocurrió algo. Y bueno, pues podemos hacer una fiesta de eso. Pero si celebramos la independencia, celebro mi independencia, aunque otros fueron los que murieron. Pero yo celebro mi independencia. Si no, ¿qué sentido tiene? Imagínense celebrar la independencia en un país esclavizado. Pues, ¿qué celebras? ¿Qué celebra un cristiano que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón? ¿Qué celebra? Si lo que celebramos es el acto salvífico de Cristo que transcurre a lo largo de su vida, pero que empieza en un momento determinado, como en nosotros. Empieza en un momento determinado, pero se alarga y crece y se desarrolla a lo largo de nuestra vida hasta que muramos. Y mientras tanto, Jesús crece como creció en el vientre de María. Por eso les decía, el último adviento, la última preparación, anunciada siglos antes desde el Génesis.
actualizada en Isaías 14, 7:14 que leímos hoy en Mateo, ¿verdad? Pero es algo que se hace concreto en Navidad. Es algo concreto que se hace cuando yo digo, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Mesías. Yo te acepto ahora y te abro mi corazón como María y te digo, sí, te acepto. ¿Y sabes lo que esto significa? Le podría decir el ángel a la Virgen. Lo que sea, está bien, lo acepto. Oye, va a ser muy difícil. Está bien, acepto. Porque está viendo al horizonte la realización del proyecto de Dios. Y para nosotros, hermanos, la realización del proyecto de Dios es llegar al cielo. Es vivir aquí entre nosotros con los ojos abiertos a una realidad maravillosa que se llama reino de los cielos. Es dejar que corra por nosotros el amor de Dios que esparcimos, especialmente a nuestra familia, a nuestros hermanos. Es tener vida y tenerla en abundancia. Es esperar ciertamente que un día se abrirá para nosotros, igual que se abrió el seno de la Virgen para dar a luz a Cristo, así se abrirá también el seno de este mundo para darnos a luz a la vida eterna. Un proceso de crecimiento, de maduración, de gestación, de adviento. Por eso es que el adviento dura toda nuestra vida, porque ese es crecimiento de Cristo en nosotros. Cristo crece continuamente a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la escritura, a través de todos los medios que Dios nos dejó para que Él crezca en nosotros y podamos decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y ahora sí la fiesta, tráiganse los pasteles y pongan todos los adornos que quieran. Vamos a hacer una super fiesta. ¿Por qué? Porque soy salvo, porque acepté a Jesús como Señor de mi vida y tengo la certeza de que la salvación está ya en mi vida, en mi corazón, como lo entendió la Virgen, como lo entendió Isabel, como lo entenderá más adelante Pedro, Santiago, Juan, más adelante Pedro y todos los que hemos caminado a lo largo de la vida. Por eso hacemos una super fiesta. Por eso la iglesia empezó a dejar este signo maravilloso para que nos recordara siempre este 25 de diciembre el nacimiento del Señor, el cumplimiento de la promesa, el inicio de una última etapa de la historia que culmina en la salvación del hombre. Pero para que recordáramos nosotros, no un acto histórico simplemente, que es muy bonito, sino un acto en mi propia historia, en mi propia vida, en mi propia familia, en mi propia sociedad. Por eso es maravillosa la Navidad, es hermosa. Es maravilloso poderle decir a alguien, feliz Navidad. Porque, ¿cómo no voy a decirle a una persona que sea cada vez más feliz? Si ya soy feliz porque Cristo vivo en mí, ¿cuánto más no lo seré en la medida en que sigo actualizando, memorializando esto? ¿Cómo memorializo semana tras semana la última cena y me alimento del pan que da la vida? Memorializo, realizo, actualizo, participo en. Aquí no participamos en el nacimiento, sino en la obra de ese nacimiento que se llama salvación, redención, vida eterna. Hermanos, busquemos esta Navidad actualizar ese momento de tu vida. Cuando tú le dijiste, Señor, te acepto en mi corazón, sé tú el dueño de mi vida, ven realmente a mi vida y no vengas de visita en Navidad. Quédate a vivir en mi vida, quédate a vivir en mi corazón y celebremos con gran gozo ese momento. Todo lo que le pongas a la Navidad será siempre maravilloso, siempre y cuando estés celebrando algo que tiene realmente sentido con lo que celebras. Vivamos, mis hermanos, esta Navidad así. Feliz Navidad. Que sea una feliz Navidad para todos nosotros, en la que actualicemos el acto salvífico de Dios en nuestros corazones. Así, sí podremos decirnos feliz Navidad. Alabado sea Jesucristo.